Muy buenos días, tardes o noches. Agradeciendo al comité organizador por invitarme a este ciclo de charlas de webinar del Hospital Militar Carlos Alberto. Tenemos entonces el día de hoy la charla de la utilidad del ultrasonido Doppler en la patología vascular aguda de miembros inferiores. El trauma vascular se define como aquel que se presenta con sangrado excesivo o isquemia, asociado o no con alteraciones neurológicas. Su presentación puede ser por una lesión vascular única o asociada a daño del tejido adyacente. Así tenemos que dentro de su incidencia, el trauma vascular, ¿verdad? No es nada frecuente, siendo muy poco frecuente en los centros urbanos, en aproximadamente un 9%, y en los centros rurales mucho menos. Se presume que existe un subregistro de este problema debido a que muchos de estos traumas son resueltos de manera clandestina por el compromiso legal que representan. Por ejemplo, robos con agresión, intentos de asesinato, etc. Porque cuando se presenta una situación delictiva, el victimario o delincuente no acude a un centro asistencial, sino que es tratado por otras personas, así como amigos, familiares, médicos clandestinos. También hay que agregar que durante al emerger de la carrera de medicina, estamos muy poco entrenados en este problema y requiere de un conocimiento anatómico muy claro para precisar el posible trayecto afectado y saber cómo actuar. Entonces, la poca experiencia es un problema y específicamente en el miembro inferior se debe tener conocimiento sobre la ubicación de los grandes vasos, los compartimientos del muslo y la pierna, síndrome compartimental, etc. Y a esto debemos agregar que una mayor dificultad porque el trauma vascular periférico viene con lesiones asociadas o múltiples en un 22% de los casos. Así tenemos que, en cuanto a la clínica, existen los signos blandos y duros, en los cuales se asocian a una ausencia de sangrado, que es el más frecuente, y a un sangrado excesivo, ¿okay? Que corresponde a los signos duros. Así tenemos que cuando el sangrado es excesivo es porque la lesión es por defectos parciales o totales. Y si hubo ausencia de sangrado es porque se presenta como traumas intramurales, disecciones de la íntima, oclusiones vasculares, entre otros. Todas estas entidades llevan, ¿verdad?, que es un punto a considerar cierto grado de vasoespasmo, porque es algo que tenemos que resolver a la hora de la emergencia y tener muchísima consideración. Así tenemos que en la ausencia de sangrado, que son los casos más frecuentes, tenemos los signos blandos. Estos signos debemos sabernos de memoria, porque la presentación de uno de estos signos nos conlleva un 3% de lesión vascular, pero esto aumenta que cuando tenemos dos signos blandos, involucra un 30% de lesión vascular. Por lo tanto, el paciente debe ir a estudios paraclínicos de extensión. Por otro lado, en el sangrado excesivo, los signos duros nos van a alentar que es un paciente que cuando presente cualquiera de ellos va a representar un 95% de lesión vascular. Por lo tanto, el paciente debe ir a una reparación quirúrgica. Así tenemos, bueno, para recordar un poco de la anatomía del miembro inferior, tenemos los vasos femorales con sus respectivos diámetros, los vasos popliteos, supragenicular e infragenicular, tomando como punto de referencia el pliegue popliteo o la línea interarticular, y se dividen en supragenicular e infragenicular. Hay una tercera porción, pero solamente tiene relevancia quirúrgica. Tenemos también el tronco tibio peroneo, las arterias tibiales, así como la peronea y dorsal del pie. En cuanto al pocus arterial y venoso de miembros inferiores, o los puntos de atención en miembros inferiores, tenemos que dentro del lado arterial vamos simplemente a buscar la arteria tibial posterior y dorsal del pie. Si encontramos un flujo trifásico en esas dos arterias, podemos dar por concluido el estudio. Muy bien. De la parte arterial, por supuesto. Si no es así, debemos hacer una exploración de todo el sistema arterial del miembro inferior, considerando posible extensión a vasos ilíacos y a la aorta. Por el lado venoso, recomendamos hacer
el método de 3 pasos, en el cual valoramos la vena poplitea femoral, vena femoral común y la unión safenofemoral, a través de un método de compresión y descompresión de la vena que lo realizamos en cada más o menos 2 a 3 centímetros a lo largo de todo el sistema venoso que vamos a explorar. Las limitantes, por supuesto, está el tramo cercano a superficies óseas, que el eco no identifica lesiones pequeñas y, por supuesto, es 100% operador dependiente, tanto del conocimiento como de la experiencia. En la interpretación de la onda arterial periférica, en el análisis espectral, tenemos entonces que la primera flexión positiva que tenemos es corresponde a la velocidad de pico sistólico y corresponde a la sístole cardíaca. La segunda, que es una inflexión negativa, corresponde a la resistencia periférica y se encuentra en la diástole temprana. La tercera, que es una inflexión positiva, corresponde al retroceso elástico de la pared y nos encontramos en este momento en la diástole tardía. En cuanto a la morfología de la onda y los porcentajes de estenosis, esto es muy variante. Esto simplemente se los traigo como abreboca, ¿ok? Esto no es todo así tal cual como se encuentra aquí en estos cuadros, pero sí, bueno, puede ser una aproximación solamente. Tenemos entonces que la onda trifásica, cuando se ensancha el espectro, podría corresponder a un porcentaje de estenosis inferior a 50% de la luz del vaso arterial. Mientras que cuando esta es bifásica con o sin ensanchamiento, también puede corresponder a eso mismo. Pero cuando se empieza a tornar monofásica y el espectro se ensancha, ya corresponde a este porcentaje de estenosis mayores al 50% que podrían extenderse hasta un 75%. Una monofásica amortiguada te puede hablar de una probabilidad de estenosis de mayor al 75% y una monofásica más allá de una posible oclusión o de una estenosis crítica, que es lo que hablamos, nos referimos a estenosis crítica a un porcentaje de estenosis mayor al 90%, nos encontramos con unas ondas tardus parvus, ¿ok? O monofásicas con flujo anterógrado en diástole, con una muy baja amplitud o con una muy baja velocidad. Recordando entonces, la valoración, el primer paso es determinar el flujo trifásico en la arteria dorsal del pie y tibial posterior. Si tenemos si tenemos estas 4 censos y están normales, podemos dar por concluido el estudio. No hay afectación arterial importante que nos condicione una estenosis más allá de un 30 o un 40%. Por otro lado, si nos encontramos con un flujo bifásico o monofásico, vamos al paso 2, que corresponde a la exploración de todo el sistema arterial del miembro inferior. Los objetivos son determinar la lesión de la pared arterial, si existe o no trombosis arterial y la evidencia de complicaciones tardías, como son los pseudoaneurismas y las fístulas arteriovenosas. Teniendo siempre en consideración y haciendo énfasis en que la exploración debe realizarse de manera bilateral. En cuanto a la parte venosa, los puntos de atención, ya mencionamos uno, ahora vamos con el segundo. El segundo es el de 2 pasos, que solamente incluye a la vena poplitea, la vena femoral común y la unión safenofemoral. El que nosotros recomendamos incluye la vena femoral. De todas formas, los objetivos del estudio corresponden a identificar los trombos ecogénicos, las lesiones venosas, la compresión extrínseca por parte del daño que haya ocurrido en los tejidos blandos adyacentes a los vasos sanguíneos, específicamente a las venas, la presencia de fístulas y algo que debemos tener muy en cuenta es que determinar la cronicidad de la trombosis venosa profunda no es el objetivo. Ambos pasos, según los estudios, rearrojan más o menos la misma sensibilidad y especificidad, que van entre el 94 y 100% de sensibilidad y especificidad de un 98%. Aquí tenemos entonces un ejemplo de lo que es la compresión.
Aquí tenemos una vena poplitea que ella se ocluye con la compresión. ¿Ok? Eso es número uno. Esto es un estudio entonces que en esta zona no tiene alteraciones. Por otro lado, cuando vamos a otro lado, aquí a un paciente con trombosis, vemos como la vena poplitea no se ocluye haciendo la compresión. Entonces es positivo para trombosis venosa profunda. Sería entonces que dentro del trauma arterial y venoso de los miembros inferiores, los puntos de interés en el trauma arterial penetrante van a ir dirigidos, ¿verdad? Que la causa más frecuente de lesión es la causa más frecuente de lesión vascular no iatrogénica. Las heridas por arma de fuego, por supuesto, en los troncos arteriales aumentan la mortalidad exponencialmente, y la herida por arma de fuego siempre va a tener un rol más relevante dentro de este tipo de problemas, de este tipo de patología. Algunos los clasifican en 70-80%, pero eso por supuesto va a incidir en el país donde nos encontremos. Si tenemos un país en el cual hay una apertura en cuanto a la compra de armas, las lesiones vasculares por arma de fuego van a tener una alta incidencia. Por el contrario, si está muy restringido o casi es inexistente, las lesiones por arma blanca van a aumentar en su porcentaje, en el cual se estima entre un 10 a 20%. Pero el porcentaje de las heridas de armas de fuego puede descender hasta un máximo de un 50, un 60%. Siempre van a tener una predominancia en la lesión vascular. Tenemos una herida por arma de fuego en la cara anterior del muslo, en su tercio anterior. Tenemos edema, tenemos presencia de pulsos, pero cuando hacemos la ecografía, en esta región detectamos que hay una lesión de la arteria femoral, un hematoma adyacente a los vasos arteriales y una posible fístula arteriovenosa en la cual lo notamos porque hay un flujo pulsátil dentro de la onda, dentro de la vena, perdón, dentro de la vena. Muy leve para el momento del estudio, pero es algo a tener a consideración. Estudios posteriores deben ser realizados en este paciente. Entonces aquí se realiza el POCUS arterial venoso con 2 transductores, porque a veces esta lesión de tejidos blandos es tan grande que los 4.5, 5 centímetros que me puede dar el traductor lineal no sean suficientes. Entonces tengo que emplear un traductor en el cual me dé un mayor rango de visualización para determinar si existe o no el daño vascular. Muy bien. Esto lo hacemos alternando siempre traductores. Nunca va a superar la resolución del traductor lineal, pero solamente usamos el convexo, el mini convexo o el sectorial cardiológico para precisar mejor cuando el tejido circundante al vaso es tan anfractuoso o está tan lesionado o tan dañado que no podemos visualizar más o no llegamos lo suficiente con el traductor lineal. Otro caso también de trauma vascular penetrante. Tenemos entonces aquí una herida por arma de fuego, una escopeta, en cual todo este tejido es muy anfractuoso. Aquí fue muy difícil de ver todo la parte vascular. Tuvimos que usar ambos transductores simultáneamente. Y bueno, recordar que las heridas por arma de fuego es la segunda causa más común de lesión en abdomen y miembros inferiores. Y aquí nos encontramos con una sección parcial de la arteria tibial posterior en su tercio medio con hematoma en formación. Muy bien. Aquí, ¿qué hicimos? Igualmente, un POCUS arterial y venoso con los 2 transductores. El trauma vascular contuso, en este caso, fue una muchacha a la cual le cayeron a batazos literalmente, tanto en el muslo y la pierna derecha como en la pierna izquierda. Encontramos una trombosis de los vasos venosos tibiales posteriores del lado izquierdo. ¿Ok? Esto es lo que reportamos en la parte vascular, pero por supuesto aquí hay muchísimo más.
Aquí hay desgarro miofacial y un síndrome compartimental instalándose en el muslo, así como posiblemente en la pierna izquierda. Aquí hicimos igualmente la aproximación con 2 traductores en ambos miembros inferiores. En la isquemia de miembros inferiores tenemos la isquemia crónica, que aunque no corresponde a una lesión de aguda o de trauma vascular, es importante considerarla porque nos la vemos, o sea, la encontramos con muchísima frecuencia en pacientes diabéticos, ancianos, hipertensos, exfumadores, y tenemos que son unos pies que están fríos, pálidos, con ausencia de pulso, no tienen vello, hay una hipotrofia muscular, y por supuesto son pacientes que claudican, hacen claudicación intermitente con la deambulación a distintas distancias. Así que aquí lo más importante es que lo que va entrando este paciente, palpar los pulsos. Si no lo sentimos, ya sabemos que seguramente vamos a hacer ese estudio de la arteria femoral común. Tenemos entonces que en la isquemia aguda de miembros inferiores, lo que se describe es que los émbolos cardíacos ocupan el 80% de todo este problema. Este es un caso de una paciente de 82 años en la cual ella tiene una portadora de una fibrilación auricular. Se descompensó la fibrilación y empezó a hacer émbolos. Hizo un síndrome convulsivo secundario a embolización masiva a cerebro. Y hizo esto también en el pie derecho. También hay que tener en consideración que pueden ocurrir émbolos de las placas aterotrombóticas arteria-arteria. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Aquí sucedió que la arteria dorsal del pie no tenía flujo palpable, la arteria tibial posterior tenía un flujo monofásico con flujo anterogrado en diástole, un flujo tardus parvus, con una amplitud muy baja o con una velocidad muy baja. Tenemos entonces que el resto del árbol arterial se conserva como un flujo trifásico con alta pulsatilidad. Esa alta pulsatilidad viene secundaria a una vasodilatación periférica. Y aquí, bueno, igualito el manejo fue con un traductor, por supuesto, arterial y venoso, de ambos miembros inferiores con un solo traductor. Se hacen los dos, no uno solo. Aquí tenemos un caso, una paciente de 42 años, allá en el 2008, hermano de un traumatólogo de aquí de Caracas, que ella, bueno, empezó a tener unas lesiones, un dolorcito, una pérdida de sensibilidad de los pulpejos de los dedos, y fue haciendo una necrosis seca, que fue avanzando, y a lo largo de 2 semanas es que nos llega así a la consulta. El hermano, por supuesto, estuvo intensamente sobre ella para que se viniera para Caracas, pero ella, bueno, se trató primero con unas hierbas, segundo por unos consejos de la vecina, y tercero, bueno, acudió al ambulatorio y ya le dieron aspirina y pentoxifilina. Entonces, esto por supuesto no progresó. Que digo, no ayudó en nada esa medicación ni nada de lo anteriormente, y bueno, nos llega así de esta manera. Entonces, ¿qué encontramos en este punto? Flujos no detectables en la arteria tibial posterior y dorsal del pie, tampoco en la poplitea, y encontramos un flujo bifásico ensanchado en forma de domo de la arteria femoral y un flujo en la arteria femoral común que es francamente bifásico. Esto es un problema que es femoropopliteo con una repercusión hemodinámica severa, gangrena seca. Esto fue por una amputación supracondilia, por supuesto. No se logró determinar la causa de por qué ocurrió esto y porque fue en un solo miembro inferior, porque ella le amputaron la pierna, se sintió 10.000 veces mejor y tan sencillamente se fue para su tierra otra vez allá en Sucre, en Cariaco. Y entonces, bueno, no tuvimos diagnóstico. Lo que hicimos fue, por supuesto, la parte arterial y venosa de 2 miembros inferiores con un solo traductor. Dentro de los bypass femorales y los injertos de vena safena magna, tenemos que considerar que todos ellos se obstruyen con el tiempo. Todos se obstruyen. Entonces, ¿qué ocurre desde el primer mes hasta los 2 años? Ocurre
que en las válvulas de anastomosis del injerto o del bypass ocurre una hiperplasia fibrointimal que va poco a poco disminuyendo el flujo dentro del bypass o del injerto. Más allá de 2 años, ocurre una progresión de la aterosclerosis en la adyacencia de la arteria nativa. Por supuesto, se sigue incrementando la hiperplasia fibrointimal y esto nos conlleva una estenosis. Esta estenosis, aquí sí manejamos números, porque si contenemos una velocidad de pico sistólico entre un 40 menor o igual a un 45 centímetros por segundo, nos va a representar un 54% de fallo de la prótesis. Es decir, cuando encontramos estos flujos, el paciente debe ir a cirugía cardiovascular para planificarse los próximos pasos a seguir, en el cual la paciente o el paciente va a ingresar en un programa de salvamento del miembro inferior. Tenemos entonces que las lesiones vasculares aquí, vamos a ver la arteria nativa y el injerto, en este caso es esa vena magna. Y justamente allí es donde vamos a buscar las alteraciones fibrointimales y por supuesto de la progresión de la aterosclerosis de la arteria nativa. Justamente aquí. Siguiendo, tenemos entonces que aquí tenemos un bypass femoropopliteo, un catéter de Gorotec. Tenemos las paredes ecogénicas con centro hipoecoico, característico. Tenemos aquí el análisis espectral. No nos fijamos en el color, señores, por favor, no se fijen en el color porque todos se llenan de color. ¿Ok? Pero el espectral es lo que te va a guiar. Y aquí tenemos en la onda espectral, tenemos unas ondas que son irregulares, asimétricas. Esto corresponde a una paciente que tiene una fibrilación auricular y eso se reporta. Tenemos las pausas compensatorias y tenemos que en la velocidad de flujo de estas ondas, fíjense, aquí está, esta es más o menos rondando por los 130 o los 140 y esta de aquí abajo debe estar rodando más o menos por los 120 centímetros por segundo, lo cual está muy bien. Entonces el cirujano cardiovascular nos dirá, vamos muy bien, seguimos con controles más o menos cada 3 a 6 meses. Por otro lado, tenemos otro paciente con su catéter, se llena el color. La finalidad de traer el color así de lleno es para que jamás se fijen en el color. Nos fijamos en el espectral en estos casos. Y aquí vemos que en el bypass femoropopliteo yo lo mido en la porción más inferior, casi llegando a la anastomosis poplitea, ¿ok? Casi llegando a la anastomosis. Y justamente allí me encuentro con un flujo inferior a 40 centímetros por segundo con esta morfología de onda. Recordando que esto es un fallo de prótesis en casi la mitad, bueno, en la mitad de los casos. O que va a fallar esa prótesis con seguridad va a fallar. Entonces debe ir a planificación con cirugía cardiovascular para reintervención. El pseudoaneurisma, para explicarlo mejor, debemos recordar las estructuras, ¿verdad?, de la pared arterial. Tenemos la túnica íntima, media y externa, separada por las membranas elásticas, externa e interna, y el pseudoaneurisma consiste en la ruptura de adentro hacia afuera de estas membranas, de estas túnicas, perdón, de la interna y la media, solamente sujetándose por la externa, teniendo y sometiéndose esa última membrana a una increíble presión. Ello corresponde a un 0.5% de las complicaciones de procedimientos por cateterismo en la arteria femoral. Aparece aproximadamente después de los 3 primeros días posteriores al procedimiento y su porcentaje de rotura aumenta cuando cualesquiera de sus diámetros son mayores o iguales a 25 milímetros. Y aquí lo vamos a ver. Tenemos esta pacientica de 88 años, hipertensa, diabética, que tuvo un bypass femoropopliteo para el momento de este estudio y tenía ya 2 años. Tenemos aquí, como vemos, las paredes del catéter y vemos que en modo B nos encontramos con esta imagen que pulsa.
Es una gran imagen quística pulsátil. Entonces, posteriormente a eso, agregamos el color y nos encontramos con este hermoso regalo. Un flujo de entrada y salida, o yin y yang también se le llama. Otra vez. Y aquí lo vemos. Tenemos entonces otro caso en el cual es una paciente de 48 años, la cual fue a cateterismo por una angina inestable. En los vasos femorales derechos ella notó a los 7 días que le dolía, que pulsaba. ¿Ok? Evidentemente era así. Tenía thrill, tenía frémito. Y cuando colocamos el eco en modo B me encuentro o nos encontramos con esto y esto pulsa. ¿Ok? Luego de eso colocamos el color y vemos la sístole y la diástole, el flujo de entrada y salida, vemos que se encuentra parcialmente trombosado y los diámetros se miden completos, no se mide solamente la luz que está permeable, sino se mide desde el área trombótica también y nos encontramos que tiene 31 y 42 milímetros respectivamente en diámetros API y transverso. Recordando que cuando tenemos eso el porcentaje de rotura aumenta increíblemente. Esta paciente fue para cirugía cardiovascular, fue para reparación por endoprótesis. Y aquí tienen el flujo. Y lo que tienen ahí arriba, todo hipoecoico, es el remanente del pseudoaneurisma ya reabsorbiéndose. Siguiendo entonces, dentro de las otras cosas curiosas que ocurre con el sistema venoso es el flujo pulsátil. Entonces, el flujo pulsátil lo encontramos, ¿verdad? Fíjense bien, vamos otra vez. Esto es una vena safena magna en la unión safenofemoral. Fíjense cómo pulsa. Esto lo podemos encontrar tanto en el sistema venoso superficial como el profundo. Entonces, ¿qué es lo relevante aquí? Número 1, determinar el sistema venoso. Si es superficial, seguramente se tratará de una trombosis venosa profunda extensa. ¿Ok? Ahora, si es profundo, con seguridad, y vemos que la vena tiene una arterialización de la onda, ¿ok? O sea que tiene pico sistólico, con seguridad se trata de una fístula arteriovenosa. Entonces, aquí tenemos que cuando el flujo se deriva al sistema venoso profundo, hay una solución de continuidad entre la arteria y la vena. Vemos la vena, vemos que tiene picos sistólicos, vemos que tiene una frecuencia que es diagnóstica. Esto nos da un pulso, esto nos da una frecuencia. Agarramos y colocamos esto y colocamos las pulsaciones y vemos cuánto miden y seguramente va a coincidir con el pulso tibial o con el pulso pedio o con el pulso radial, ¿ok? Podemos colocar también un estetoscopio y lo comparamos con la frecuencia cardíaca, o también podemos colocar un saturómetro de oxígeno y el cual nos va a dar que las ondas están, o sea, que las frecuencias son iguales. Al ser así, ya tenemos el diagnóstico de una fístula arteriovenosa. Muy bien. Y la parte arterial, bueno, es mucho más sencilla, pierde parte de su flujo, por lo tanto se hace altamente pulsátil. Y es lo que nos ensucia este espectro aquí entre onda y onda. Tenemos que cuando el flujo es derivado del sistema venoso superficial, ya lo mencionamos, debería tratarse de una trombosis venosa profunda extensa. Entonces, para hacerlo bilateral, el análisis fue el siguiente. Tenemos del lado izquierdo, no hay flujo, en el lado derecho sí. En la femoral y femoral común izquierda, fíjense cómo incluso tenemos unas venas que están aumentadas en su diámetro en comparación con la contralateral, que es la derecha. Vamos a las tibiales posteriores y no veo flujo, no vemos flujo tampoco, ¿ok? Venoso, y nos extendemos a las ilíacas. Y en las ilíacas nos encontramos que la ilíaca externa y la ilíaca común, específicamente esta que estamos censando aquí, es la ilíaca común, no tiene flujo e incluso se ve más ensanchada que su contralateral. Entonces, el flujo no le queda más nada que derivarse hacia la vena safena magna y va con altísima presión.
y por supuesto con pulsaciones, ¿ok? Con pulsaciones. Y bueno, por los momentos esto es todo. Agradecido con el comité organizador por haberme invitado a este evento. Aprovecho de invitarlos al 36º Congreso Venezolano de Ultrasonido en Medicina, ECOME 22, que se celebrará en el Hotel Meliá Caracas. Ahí tienen la fecha. Les dejo también, ¿verdad? Un paquete en el cual voy actualizando de vez en cuando. Este código QR le da acceso a una carpeta Google Drive en la cual tengo esta información. Sugerencia, tómenle una foto y después con calma abren el código QR para que no lo pierdan. Ahí tienen muchos artículos, sobre todo de nomenclatura, de POCUS de miembros inferiores y por supuesto de informes de flebología. Muchísimas gracias por su atención.